Bien, hoy vamos a empezar a ver el tema de óptica, ya en sí. Vamos a ver algunos fenómenos que ocurren con las ondas. Si se recuerdan, nosotros vimos que en los modelos anteriores, a veces la luz se trata como que si fuera una onda y a veces la luz se trata como si fuera una partícula. Si se tratara como una partícula, esa partícula se le llama fotón. Vimos cómo calcular la energía de ese fotón. Eso lo vimos en las últimas clases antes del examen. Lo que vamos a ver ahora es qué sucede con la luz si es tratada como una partícula. Más adelante vamos a ver qué sucede con la luz cuando ésta es tratada como una onda. El primer fenómeno que nosotros vamos a estudiar es el de la reflexión de la luz. Este es muy similar a cuando nosotros tenemos alguna pelota. Imagínense una pelota de ping pong en una mesa de ping pong. Nosotros la tiramos a cierto ángulo. Esta rebota dando una forma muy similar a esta. Si yo tengo acá la mesa de ping pong y yo tiro la pelota de ping pong en esta dirección, esa va a rebotar y va a salir hacia el otro lado con el mismo ángulo que incidió. Es decir, si yo tengo aquí, lanzo esa pelota respecto a la normal a este ángulo, esa pelota rebota y va a salir al mismo ángulo. Ahora, si nosotros tratamos la luz como una partícula, va a ocurrir exactamente lo mismo. Es decir, nosotros vamos a tener un haz de luz o un fotón que viene en esta dirección e incide en esta superficie. Por ejemplo, acá el haz está viajando, imagínense que en aire, y acá tenemos un espejo que lo que hace el espejo es reflejar esa luz. Salud. Entonces vamos a tener que el ángulo de incidencia medido desde la normal a la superficie, recordando la normal es esta línea que está acá y es ortogonal o tiene 90 grados respecto a la horizontal de la frontera. Entonces, este ángulo que nosotros tenemos acá, medido desde la normal, va a ser igual a este otro ángulo, en donde este ángulo le vamos a llamar incidente y el otro le vamos a llamar reflejado. Este es el primer fenómeno que se observa. Ahora, este fenómeno tiene dos características. ¿Qué pasa si nosotros aplicamos un haz de luz en un medio liso o qué pasa si el medio 2 es un poco más rugoso? Entonces ahí aparecen dos tipos de reflexión. Vamos a tener una reflexión especular cuando acá la superficie donde se reflejan el haz de luz es una superficie lisa, por ejemplo un espejo. Nosotros vamos a ver que la mayoría de haces de luz se van a reflejar hacia el mismo punto. ¿Qué es lo que miramos nosotros en la primera figura? Nosotros aplicamos un haz de luz en esta dirección y casi todos, porque no va a existir un material en donde sea totalmente liso, siempre van a tener pequeñas imperfecciones, pero acá vamos a tener este ángulo medido desde la normal, imaginemos una normal acá, este ángulo
es igual a este ángulo. Y vamos a tener una reflexión difusa cuando el material en donde nosotros estamos haciendo la reflexión de la luz es un poco más rugoso. En ese caso la luz se va a reflejar, pero va a tomar distintas direcciones. Entonces no va a estar concentrada en un solo lugar, sino que vamos a ver esto que está acá. Vean, acá se forma una como mancha roja, porque todas esas luces van en direcciones arbitrarias que dependen de la incidencia que tenga ese haz de luz en el material. Por eso es que aquí no miramos un rayo fijo que se refleje, a diferencia de acá, que sí miramos ese rayo o ese haz de luz que se refleja. Esa es la diferencia entre los dos tipos de reflexión. Ahora, esa reflexión difusa ¿creen ustedes que esa reflexión difusa cumple esto que tenemos ahí? Ajá, correcto, sí lo cumple, solo que tenemos que aplicar la normal en el punto que estemos analizando. Por ejemplo, si yo vengo y hago la reflexión en este punto, trazo la normal y luego trazo el nuevo rayo. Ahora, por ejemplo, si yo aplico la reflexión, supongamos que en este punto, la normal ahora va a ser esta. Entonces, este ángulo tiene que ser igual a este que está acá. Es decir, sí se cumple, pero si se dan cuenta, este ángulo que está acá, alfa, no va a ser igual a este ángulo teta. Porque esta normal es distinta. Esto se aplica para cada uno de los puntos y es por eso que nosotros vamos a ver distintas direcciones de los haces de luz reflejados. Para los problemas que se suelen analizar o las situaciones que se analizan en este caso de la reflexión, se requiere bastante que ustedes sepan de geometría. Por ejemplo, ahí tenemos dos espejos. Nos dice, un rayo de luz se refleja en los espejos colocados como muestra la figura. Es decir, acá el anaranjado que está acá es el haz de luz. Nosotros pasamos el haz de luz acá se refleja y luego aquí arriba se refleja de nuevo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, ahí nos dice encuentre todos los ángulos faltantes, es decir, este es de 120, y estos tres. Esos son los ángulos que tenemos que encontrar. ¿Cómo? Entonces, acá necesitamos saber varias cosas. Primero, que el ángulo incidente es igual al ángulo reflejado. Y segundo, necesitamos saber las relaciones que hay entre los ángulos y las figuras geométricas. Entonces, veamos acá. Una pregunta, en M1, recuerda que vamos que su factura así 180 y tocándole Sí, eso es lo que hay que hacer. ¿Sí? Ahí depende. Por ejemplo, acá nosotros no conocemos estos dos ángulos, pero ¿cuánto suman esos ángulos? ¿Será 180? 90, porque este ángulo, como esta es la normal y esta es la superficie, estos dos ángulos que están acá suman 90. Ahí nos dan dos ángulos, nos dicen que este es de 65 grados, este es de 120. Hay que encontrar
esos son 1, 2, 5 ángulos. Ujú. Aquí tenemos los 5 ángulos, alfa, beta, gamma, teta y esta es delta minúscula. Esos son los 5 ángulos que vamos a encontrar. Conociendo este ángulo de 65 grados, ¿será que podemos encontrar alguno de estos dos? Ajá. Alfa es igual a 65 grados. ¿Por qué? Porque el ángulo con el que incide el haz de luz es igual al ángulo con el que se refleja el haz de luz. Entonces, alfa es igual a 65. ¿Cómo podemos calcular beta? Ángulos complementarios. Entonces, nosotros tenemos que 90 grados es igual a alfa más beta. Entonces, beta es igual a 90 grados menos alfa, que son 65. ¿Y eso cuánto da? 15. 25. 25 grados. Nosotros sabemos que acá hay 25 grados, acá hay 120. Necesitamos acá 180 porque la suma de los ángulos internos de un triángulo son 180. Eso quiere decir que 180 es igual a 120 grados más beta más gamma. Beta lo conocemos, no conocemos gamma, entonces gamma es igual a 180 menos 120 menos 25. ¿Eso cuánto les da? ¿Cuánto? Son, a ver, 180 menos 120 son 60. 35. Ajá. Ese es este ángulo que está acá. Son 35. Ahora, ¿cómo podemos calcular el ángulo teta que está acá? Nosotros sabemos que esta es la normal de este espejo, entonces existen 90 grados entre esta normal y el espejo 2. Entonces, 90 es igual a gamma más teta, entonces teta es igual a 90 menos gamma, y sabemos que gamma es de 35, entonces eso nos va a quedar 55. Ahora, si este ángulo que está acá es de 55 y este es el incidente y este delta es el reflejado, ¿cuánto vale ese delta? 55. 55 grados. Sí, esto es más que todo geometría básica que ya sabemos. ¿Tienen alguna duda con este ejercicio? No van a venir 10 espejos. Bien, el siguiente fenómeno que ocurre en los haces
de luz cuando cambian de medio es la refracción. No vayan a confundir con refacción, porque eso es otra cosa. Suelen poner ahí refacción, pero esa de la refacción no es un fenómeno, eso es algo de comida. Entonces, en la refracción, ¿qué es lo que sucede? Veamos, analicemos otra vez qué sucede en el espejo. Nosotros vamos a tener el espejo al cual vamos a hacer incidir un haz de luz. Trazamos la normal y vemos que un rayo de luz se refleja. Pero ¿qué pasa acá? Ese haz de luz va a seguir también parte de su camino. Pero vean, acá cambiamos de medio. Eso quiere decir que la velocidad de propagación de ese haz de luz va a ser diferente. Por eso es que se desvía. Ahora, vamos a tener el ángulo 1 igual a ese ángulo que está acá, incidente igual a reflejado, pero ahora vamos a añadir un tercer ángulo, que es este ángulo 2, igual siempre medido desde la normal. Estos ángulos siempre se miden desde la normal, tómenlo en cuenta. Ahora, ¿cómo vamos a relacionar cuánto vale este ángulo 1 y este ángulo 2? ¿Sí? ¿Cuál? Para encontrar qué ángulo, este. Ajá. ¿Qué hacemos? O sea, son 180 menos teta 2 menos teta prima 1. Pero lo que no conocemos es este ángulo que está acá. Vamos a ver. No podemos calcular eso ahí con los mismos grados. Porque estos son centígrados. Bien, ahí necesitamos saber, 180 es igual a teta 2 más teta prima 1 más este ángulo gamma, que es el ángulo que se forma entre el reflejado y el refractado, que ese es el que no conocemos. A no ser que hagamos 90 menos teta 1 prima. Así. Y aquí de todas formas se va a cancelar el 180. Porque vamos a tener esto es igual a gamma. Vamos a restar teta 1. No queda porque de todas formas aquí nos va a quedar 0 igual a 0. O sea, no podemos encontrarlo. Lo que se hace es una relación. Esta relación entre el seno del ángulo 2 y el seno del ángulo 1 es igual a la velocidad de propagación en el medio 2 entre la velocidad de propagación en el medio 1. ¿Eso qué quiere decir? Que ese ángulo 2 depende de cómo sea la velocidad de propagación que nosotros tengamos en el medio 2. Nosotros sabemos que todas las ondas electromagnéticas se mueven a la misma velocidad de la velocidad de la luz, pero eso es cuando están en el vacío. Si se meten a un medio, esa velocidad varía un poco. Veamos acá.
Aquí tenemos un pequeño ejemplo de lo que sucede. Primero tenemos el haz incidente número 1. ¿Cómo? No, explica. Ajá. El ángulo del 1 sería igual que el 2 y el 3 al 4 y solo deberíamos derivar el 5. ¿Qué es? No. En ese caso, vean. Acá nosotros tenemos este ángulo incidente que sí efectivamente va a ser igual al ángulo reflejado del número 2. Ahora, acá si se dan cuenta, este haz se refracta, cambia su ángulo porque ahora va a pasar de aire a una sustancia transparente. No sé, eso puede ser vidrio. Pero vean qué sucede luego. Acá, al cambiar de medio, otra vez se refleja. Ese haz se refleja, entonces el ángulo incidente 3 va a ser igual al ángulo incidente 4. Va a salir. Aquí aplicamos una refracción. Y si se dan cuenta, este ángulo 5 es paralelo a este ángulo, a este de línea 2. Los dos son paralelos, sí, son iguales. Son iguales, ajá. Estos dos tienen el mismo ángulo, es decir, son paralelos entre sí. Ustedes han visto la refracción. Ustedes han visto cuando meten alguna pajilla en alguna bebida y ven que la pajilla como que se quiebra. Eso es formado por el fenómeno de la refracción, que es algo similar a lo que se ve acá. Eso solo es visual, solo afecta cuando uno está viendo. Sí, eso solo es visual. Es lo que vemos, pero no es lo que pasa. Es decir, la pajilla no se quiebra, esa no se tuerce. Sí pareciera que se tuerce, pero no es así. Vean, para cuando nosotros trabajamos, pongan atención jóvenes, cuando nosotros estamos trabajando con distintos materiales, es bueno adjudicarles a ellos un índice. Este nos va a decir qué tan diferente o qué tan distinta es la velocidad de la luz en ese medio. Entonces, nosotros vamos a definir el índice de refracción como una división entre la velocidad de la luz en el vacío entre la velocidad de la luz en el material que nosotros estemos analizando. Es el índice de refracción, N, es igual a la velocidad de la luz dividido la velocidad de la luz en el medio en donde nosotros estemos trabajando. Este número siempre nos va a quedar igual o mayor a 1. Igual a 1 si nosotros estamos trabajando en el vacío, porque vamos a tener C partido C. Y va a quedar mayor a 1 porque estas velocidades siempre van a ser menores a la velocidad de la luz. Entonces los índices de refracción van a ser siempre mayores que 1. Este índice de refracción también depende de la longitud de onda que nosotros estemos trabajando. Es decir, si ustedes ven una tabla de índices de refracción, hasta abajo les va a aparecer esta tabla se hizo con tal longitud de onda. Ahora vean, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a combinar las dos ecuaciones que hemos trabajado y vamos a llegar a una tercera ecuación. Primero, nosotros tenemos acá el seno de teta 2 dividido seno de teta 1 es igual a la velocidad de propagación en el medio 2 dividido la velocidad de propagación del medio 1. Todo esto es la primera ecuación que vimos. Ahora, con la ley de Snell, con el índice de refracción, vamos a sustituir la velocidad en el medio
por la velocidad de la luz dividido el índice de refracción. Eso tanto para la velocidad del medio 2 como para la velocidad de la luz en el medio 1. Entonces, al hacer ese cambio, vemos que la velocidad de la luz se va a cancelar y nos va a quedar una relación entre el índice de refracción 1 y el índice de refracción 2. Entonces, llegamos a esta ecuación que está acá encerrada en un cuadro y a esa le vamos a llamar la ley de Snell, porque fue él el quien la formuló. Esa ecuación, ¿qué nos quiere decir? Que esos ángulos, el ángulo de refracción que nosotros vayamos a ver, depende del índice de refracción del medio con el que estemos trabajando. Es decir, por ejemplo, el experimento que se hizo de los rayos refractados en un bloque de vidrio, tal vez pudo ser diferente si en vez de vidrio hubiéramos colocado un pedazo de hielo. O si hubiéramos colocado algún otro material transparente que nos permitiera ver la luz dentro de él. Como ya les dije, ese índice de refracción depende de la longitud de onda. Y eso lo vamos a utilizar luego para definir el otro fenómeno que sucede con las ondas lumínicas. Veamos este ejemplo. Bien, el ejemplo nos dice, un haz de luz que viaja a través de un medio transparente con índice de refracción N1 pasa a través de una gruesa losa transparente con caras paralelas e índice de refracción N2. Demuestre que el haz saliente es paralelo al haz entrante. Primero, ¿quiénes van a ser los índices de refracción? Voy a cambiar un momento de diapositiva. Creo que no puse esa tabla. La tabla de los índices de refracción, pero vamos a asumir que este N1 es aire. El índice de refracción en el aire es de 1. Y vamos a asumir que N2 es para el vidrio. El N2 es de 1.33. Entonces, N1 es igual a 1 y N2 es igual a 1.33. Bien, ¿cómo demostramos que el ángulo 1 es igual, el θ1 es igual a θ3? Tenemos que demostrar que son paralelos. ¿Y qué tiene que pasar si son paralelos?
tiene que ser el mismo ángulo. Entonces, vamos a ir midiendo cada uno de los ángulos. Para eso utilizamos la ley de Snell, es decir, el seno de teta 1 dividido el seno de teta 2 es igual al índice de refracción 2 entre el índice de refracción 1. Primero vamos a calcular cuál es el ángulo 2. No, porque el ángulo 1 es el que vamos... Pongamos un ángulo, no sé, pongamos 45. Supongamos que este teta 1 es de 45 grados. Si son paralelos este teta 1 con este teta 3, ¿cuánto debe valer este teta 3? 45. Entonces, conocemos teta 1, conocemos los índices de refracción, calculemos teta 2. Entonces, teta 2 va a ser igual al seno inverso de el seno de teta 1 por sí, es que íbamos a ver los índices de refracción en una tabla, pero creo que no la puse. Vamos a decir que este medio es de aire y aquí también vamos a tener aire. Y que el índice de refracción 2 es para el vidrio, que corresponde 1.33. Entonces, ¿cuánto nos da ese ángulo número 2? Tiene que dar menor a 45. ¿Cuánto? 0.69, no es. Pero está en radianes, se la calculo. Si está en radianes hay que cambiarla a grados. A ver, ¿cuánto les da ese ángulo? Seno inverso. Sí. Ahora será 32.12. 32.12. ¿Cuánto vale teta 1? 45. Bueno, si aquí estamos tomando dos cifras significativas, serían allá únicamente dos, que son los 32 grados. Ahí estamos. 32. 32 grados. Y N y N1 no se toman como cifras. Vamos a tomar solo las cifras del ángulo. Ah, ya. Los de N no. Los de n no, solo es este ángulo. Entonces, como son dos cifras, van a ser dos cifras en la respuesta, son 32. Pero ahí, de todas formas, a lo que nosotros nos están pidiendo es demostrar que estos ángulos son iguales. Entonces, si vamos poniendo cifras, solo estamos haciendo trabajo de más. Tienes razón. Ahora, ¿qué hacemos para analizar este punto? ¿Será que nosotros conocemos el ángulo? Este que está acá. Es el mismo. Esos dos ángulos son los mismos. Entonces, ¿cómo encontramos el ángulo 3? Otra vez aplicamos la ley de Snell. Solo que ahora, si se dan cuenta, como estamos pasando de un medio de índice de refracción mayor a un medio con índice de refracción menor, el ángulo va a aumentar. Acá tenemos 32, deberíamos llegar a 45 grados.
¿Qué es lo que no conocemos acá? El ángulo 3. Entonces, ¿lo despejamos? Es el seno inverso de la seno del ángulo 2 por ahí lo podemos restar. Si sabemos que el ángulo 3 es igual que el ángulo 1. No, nos están pidiendo demostrar que este ángulo es igual a este. O sea, nosotros no sabemos si este va a ser igual a este. Y nos están pidiendo demostrar que estos dos ángulos son iguales. ¿Cuánto da? 44.81. Ajá. Ahí usaste ¿cuál de estos dos valores? Solo 32. Ajá, sí. O sea, ahí hay que meter todas las cifras significativas para obtener el valor exacto. Ahora vean, hagamos una modificación en este ejercicio. Supongamos que acá se va a reflejar un haz de luz y ese va a salir de esa forma. Vamos a tener la normal. Ahora lo que tenemos que hacer es igualar este ángulo 1 a este ángulo que está acá. Nosotros sabemos que el ángulo incidente es igual al ángulo reflejado, ¿sí? N3 puse, no, ahí es N1. N1 partido N1 o N2 partido N1. Sí, es que... N3 partido N3. Pero vean, esa N1 es para este segundo. Vamos a hacer otro donde vamos a cambiar este mejor. Ahora, ¿cómo vamos a calcular este ángulo que está acá? Nosotros sabemos que el ángulo incidente es θ2. ¿Cuánto va a valer este ángulo reflejado? Lo mismo, va a valer θ2. Luego, otra vez vamos a tener acá estos dos ángulos que son iguales. ¿Alguien me puede decir por qué esos dos ángulos son iguales? Es un rectángulo, ajá. Ajá, ahí tenemos el rectángulo. Tenemos este ángulo que está acá, que es ese es θ2. Ajá, entonces ese ángulo, ¿dónde va a estar? De este lado. La parte de arriba. Abajito a la derecha. Ahí. Lo mismo hacemos acá, solo que acá el triángulo está al revés. Entonces, este ángulo 2 es igual a este ángulo 4. No, ¿por qué? Porque aquí ya cambiamos de medio. ¿Cómo esperamos que sea el ángulo 2 respecto al ángulo 4? ¿Por qué más grande?
cambiamos de medio. Sí, va a ser más grande. Por el, Va a ser igual que teta 1. Sí, por el N. lo mismo va a ser con sí, es que es lo mismo y claro, porque como va lo mismo que el regla lo mismo. Es igual. Solo que es que no sé cómo Ya se acabó. O sea, este teta 2 es igual al teta 4. No. ¿Cuál va a ser igual? Igual es igual al 1. Ah, el 4 va a ser igual al 1. Sí, eso sí. Ujú. Eso lo vimos acá en la figura. Esta. Algo así estamos analizando. Entonces, lo que vamos a demostrar es si el ángulo 1 es igual a este ángulo 4. Ajá, debe serlo. Bien, para ello vamos a aplicar la ley de Snell. El seno del ángulo 2 dividido el seno del ángulo 4 es igual a N1 dividido N2. Esta relación ustedes la pueden hacer de esa forma o al revés, pero tienen que tener cuidado. Vean cómo es la relación ahí. Ángulo 2, ángulo 1, medio 1, ángulo 2. En este caso, para el ángulo 2 tenemos el medio 2. Ángulo 2, medio 2. Para el ángulo 4 tenemos el medio 1. Ángulo 4, medio 1. En la ecuación que está a la derecha, 45 el medio 2 partido medio 1. Medio... Sí, es que aquí me confundí porque yo puse aquí. ¿Sí? Ahora lo que tenemos que calcular es este ángulo 4. Si ese ángulo 4 si se dan cuenta, la operatoria que nos va a quedar va a ser igual cuando nosotros calculamos el ángulo 3. Eso quiere decir que el ángulo 4 va a ser igual al ángulo 1 y también va a ser igual al ángulo 3. Entonces, ese ángulo 4 también va a ser igual a 45 grados. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a asumir que aquí tenemos aire, aquí tenemos vidrio y aquí tenemos un tercer material que tiene un índice de refracción de 2.5. Estos ángulos van a ser los mismos. El único que va a cambiar es este ángulo 3. Vean, acá, si nosotros pasamos de un índice de refracción menor a un índice de refracción mayor, el ángulo va a disminuir. Aquí estamos pasando de 1.33 a 2.5. ¿Qué esperamos de este ángulo? Que sea más pequeño respecto a quién? A teta 2. A teta 1 también. Ajá.
¿Cómo podemos calcular ese ángulo 5? Igual vamos a hacer el mismo análisis acá. Este es de 45, este va a ser de 32. Este ahora va a ser de 32. Y vamos a encontrar ese ángulo 5 que debe ser menor a 32. Entonces, el seno del ángulo 2 dividido el seno del ángulo 5 es igual a N3 dividido N2. Entonces el ángulo 5 debe ser igual a ¿y eso cuánto les da? ¿Cuánto? 16 grados. ¿16 grados? Sí, sí nos queda menor al ángulo 2, porque el ángulo 2 es de 32. Y este nuevo ángulo nos quedó de 16, sí es menor. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Este? Sería lógico, pero ¿Cuál? ¿Qué? es que yo decía que en lugar de aquí ¿En lugar acá? el 5, Ajá. en lugar de ahí, fuera de este lado, Ah, fuera así. que fuera en el eje X. En el eje X, así. Es que ahí te va a tocar en el eje Y. Ah, el ángulo medido respecto. Este. No. Ojo, aquí tengan cuidado. Estos ángulos siempre se miden respecto a la normal. Es decir, respecto a esta línea punteada que está acá. Pero no puede venir uno así. Bueno, pero ahí es hacer 90 menos este ángulo. Ajá. Es decir, ahí serían 90 menos 16 grados. Pero sí, para calcular ese, no fuera de chico. No, siempre hay que hacer esto. Si nos piden calcular este ángulo que está acá, primero calculamos este. Luego calculamos este haciendo ángulo complementario. Ven, otro fenómeno que se observa en los haces de luz cuando los trabajamos como partículas es el fenómeno de la dispersión. A ver, jóvenes, pongan atención. Vean acá, nosotros sabemos que el índice de refracción es igual a la velocidad de la luz en el vacío dividido la velocidad de la luz en el medio donde nosotros estemos trabajando. La velocidad de propagación es igual a la longitud de onda por la frecuencia. Eso tanto para la velocidad de la luz como para la velocidad de propagación en el medio que estemos trabajando. Algo importante que hay que ver acá es que cuando una onda o un haz de luz atraviesa un medio, su frecuencia va a permanecer constante. Lo que va a cambiar es la longitud de onda. Si cambia la longitud de onda va a cambiar
la velocidad de propagación, pero la frecuencia siempre permanece constante. Entonces, acá si nos damos cuenta, el índice de refracción disminuye si la longitud de onda aumenta, es decir, la longitud de onda del haz que nosotros estemos trabajando aumenta. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir o para qué lo aplicamos? ¿En qué fenómenos lo podemos observar? Pues yo me imagino que ustedes alguna vez han visto ese prisma que aparece ahí. Si se dan cuenta, acá hay varios fenómenos que ya vimos que aparecen. Vean, nosotros acá tenemos este pequeño prisma, supongamos que es de vidrio. Aplicamos un haz de luz blanca en este punto y acá se refleja un haz de luz. Si se dan cuenta, este haz que se refleja tiene menor intensidad del haz incidente. La intensidad que queda viaja acá y esa es la que se refracta. Luego acá se refracta de nuevo, pero vean, acá sucede algo interesante. No vamos a ver solo el haz de luz blanco, sino que vamos a ver un haz de luz descompuesto. ¿Por qué sucede eso? Como ya vimos acá atrás, el índice de refracción depende de la longitud de onda. Entonces, acá dice, el índice de refracción disminuye cuando la longitud de onda aumenta. Acá tenemos gráficas de qué es lo que sucede con el índice de refracción si nosotros analizamos la longitud de onda y tenemos distintos materiales. Acá tenemos la longitud de onda que va del rojo hasta el morado y si se dan cuenta el índice de refracción es mayor en el azul. Eso quiere decir que un haz de luz azul se va a refractar más que un haz de luz rojo, ¿sí? ¿Cómo así para el...? O sea, la luz está entrando por debajo y no tendría que seguir por arriba. El arcoíris. Este. Lo que pasa es que acá el ángulo está al revés. O sea, acá nosotros tenemos esta línea inclinada en este sentido y acá la tenemos inclinada en el otro sentido. Entonces ahí al cambiar de medio las líneas de refracción, esta va a venir hacia aquí, se va a refractar en este sentido y la azul se va a refractar en el mismo sentido, pero va a tener distinto ángulo, porque el índice de refracción va a ser distinto para el azul que para el rojo. Entonces, cada uno de los materiales con que se hacen esos prismas tienen diferentes respuestas a la longitud de onda. Y siempre el índice de refracción va a ir disminuyendo conforme nosotros aumentemos la longitud de onda de la luz que estemos analizando. Por eso es que nosotros vemos acá primero el rojo y de último el azul, porque el azul se va a refractar más que el rojo. Lo mismo ocurre con los arcoíris, pero en ese caso el prisma que estamos analizando son pequeñas gotas de lluvia que existen en el ambiente, por eso es que cuando llueve se ve un pequeño arcoíris, porque la luz blanca se va a difractar no en este prisma triangular, sino que en unas esferas de agua, y es por eso que nosotros vemos esos colores del arco iris. No sé si ustedes se han dado cuenta, a veces cuando riegan y hay sol, también se ve un pequeño arco iris ahí. Es por ese mismo fenómeno, por la difracción de la luz.
El siguiente fenómeno que vamos a ver consiste en una de las nuevas tecnologías que se está usando para la transmisión de datos. Los que van a estudiar, o bueno, los que están estudiando ingeniería en telecomunicaciones, esto lo van a seguir viendo en su carrera más a profundidad. Los datos que nosotros transmitimos hoy en día se hace por medio de electricidad. Si usamos electricidad debemos utilizar cables, pero esos cables, como nosotros sabemos, tienen ciertas pérdidas. Y en ese cable solo podemos transmitir una señal. No, en un cable no podemos transmitir varias señales. Entonces, lo que se ha hecho ahora es utilizar, voy a pasar a la siguiente diapositiva solo para que vean, esas fibras de vidrio. Seguro las han visto, esas las venden como adornos en algunas tiendas, que esas fibras de vidrio lo que hacen es transportar la luz dentro de ellas sin importar la geometría que ellas tengan. Es decir, yo puedo doblar la fibra óptica y la luz va a viajar conforme se doble la fibra óptica. Es fibra óptica. Pero en sí el material de qué está hecho, sí, no sé, pero debe ser como alguna fibra de vidrio o algo así. Entonces, la ventaja que tienen la fibra óptica es que la pérdida de datos es muy poca. Y además, en una misma fibra de vidrio nosotros podemos transportar varias señales, algo que no se puede hacer por medios eléctricos. Entonces, ahorita ya se está cambiando. Yo he visto ya algunos dispositivos que utilizan fibra de vidrio. Yo no estoy seguro si Tigo tiene internet con fibra de vidrio, creo que sí. O sea, ellos utilizan fibra de vidrio para transmitir la señal al internet, algo que se hace en otras compañías, pero por medio de cables telefónicos. Ellos lo hacen con fibra de vidrio. Pero veamos, ¿qué sucede en la fibra de vidrio? ¿Por qué podemos transmitir nosotros datos en la fibra de vidrio? Lo que ya vimos, lo que ya sabemos es que si nosotros hacemos incidir un haz de luz en una frontera donde coexisten dos medios, vamos a tener un haz reflejado y un haz refractado. Pero ¿qué pasa en la fibra óptica? Que no existe un haz refractado. Vean, acá nosotros tenemos una fuente de luz. Eso sí, acá tenemos un índice de refracción mayor a un índice de refracción menor. Esa es una de las condiciones para que se pueda transmitir datos en una fibra de vidrio, o para que exista el fenómeno de reflexión interna total. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Conforme nosotros estamos variando este ángulo, va a aparecer acá un haz refractado. Pero vean, ¿qué sucede acá cuando nosotros llegamos al punto 4? Nosotros hacemos incidir un haz de luz en este punto, con este ángulo, pero vean, acá el haz refractado viaja a través de la frontera. Luego, si nosotros cambiamos el ángulo, es decir, nos movemos un poco más, como lo muestra el ángulo 5, no va a existir un ángulo refractado, solo va a existir un ángulo reflejado. Por eso esto se llama reflexión interna total, porque siempre el haz de luz que viene acá nunca va a salir de ese medio 1.
sino que siempre se va a ir reflejando a través de él mismo. Es lo que sucede en la fibra óptica. ¿Sí? Si N2 fuera mayor que N1, sería al revés, ¿no? Si N2 fuera mayor a N1, no, ahí no podemos ver ese fenómeno. Ya vamos a ver matemáticamente por qué no puede ocurrir. Aquí. Entonces, en la fibra óptica lo que nosotros hacemos es que acá nosotros tenemos nuestra señal. Es algo, alguna fuente de luz. Que va a hacer que ingrese un haz de luz en la fibra de vidrio. Ese haz de luz se hace incidir en la fibra óptica tal que este ángulo sea mayor a este ángulo crítico. Ese ángulo crítico ocurre cuando este haz refractado viaja en la frontera. Entonces se hace un poco mayor para que este haz se refleje en este medio 1. Entonces, este haz va a viajar acá. Nunca se va a salir de la fibra óptica y va a llegar al otro extremo de la fibra óptica y acá se pone algún receptor que lea los datos que envía este emisor. Una característica es que nosotros podemos mover esa fibra óptica como nosotros querramos y este haz de luz siempre va a llegar a este punto. Porque siempre va a existir una reflexión interna total. Entonces, otra ventaja es que acá nosotros podemos tener varias longitudes de onda, es decir, podemos mandar un haz de luz con, no sé, luz roja, pero podemos también mandar otro con luz verde. ¿El? Bueno, ese es el ángulo crítico. ¿Sí? ¿Cómo? Bueno, es que ahí en realidad se mandan ceros y unos. Está iluminado es 1, está apagado es 0. ¿Y cuál va a ser la velocidad de transmisión de datos acá? ¿A qué velocidad se van a mover estas ondas luminosas? A la velocidad de la luz. Esa es otra característica de la fibra óptica. La velocidad de los datos es muchísimo mayor a la velocidad de un cable eléctrico. ¿Cómo así si va en medio? No, pasa lo mismo, o sea, yo puedo mover ese cable, esa fibra óptica y el haz siempre va a llegar acá. No importa lo que haga, porque siempre va a estar con reflexión interna total. Esa es una aplicación. Ahora, ¿qué ocurre acá matemáticamente para calcular ese ángulo crítico? Vean, los ángulos siempre se miden respecto a la normal. Si yo tengo el ángulo crítico, este haz de luz refractado va a viajar en la frontera, es decir, va a estar a 90 grados de la normal. Entonces, hago el análisis con la ley de Snell. El seno del ángulo crítico dividido el seno de 90 grados es igual a N2 dividido N1, ¿sí? ¿Cuál es el seno de 90 grados?
¿A cuánto equivale? Eso es, no, es 1. Entonces, el seno del ángulo crítico es igual al índice de refracción 2 dividido el índice de refracción 1. Ahí aplico el seno inverso a la razón de índices de refracción y puedo encontrar un ángulo crítico. El ángulo crítico es el ángulo al cual va a ocurrir esto que está acá. Que el haz venga en este sentido y luego se vaya por la frontera. Ahora, ¿por qué no puede existir la reflexión interna total si esto fuera al revés? Es decir, si el índice de refracción 1 fuera menor al índice de refracción 2. ¿Por qué eso no puede ser? ¿Por qué? No es por eso. ¿Cuál? Esto, si... Ahora, ¿por qué esto se debe cumplir? Matemáticamente hablando. ¿Qué sucede si fuera al revés? ¿Ah? Sí, va a ser menor, pero ¿qué sucede en ese caso? ¿Por qué no se puede? Vean, el seno es una función trigonométrica que va ¿de qué valor a qué valor? De 0 a 1. Entonces, si nosotros decimos acá que n1 es mayor a n2, perdón, que n1 es menor a n2, este número ¿cómo va a ser? Mayor a 1. Entonces, eso se sale del dominio de la función seno. Entonces, prueben hacerlo en la calculadora, el seno inverso de 1.5 pongan. Les va a salir que eso no existe. Error. ¿Por qué? ¿Por qué te da error? ¿Por qué da error? No es por eso. ¿Por qué? Porque la función seno solo va a tomar valores entre 0 y 1. Es como que si les preguntaran a su calculadora, dame un número entre 0 y 1, y la cálculo les dice 1.5, es ilógico. Está mal. Entonces, bien, ahora vamos a hacer este pequeño ejercicio. Nos preguntan, ¿cuál es el ángulo crítico para la reflexión interna total para una frontera de agua-aire? Y nos dicen que el índice de refracción del agua es de 1.33 y del aire es de 1. Entonces, bien, nosotros ahí tenemos un objeto, en este caso es un pez que está observando hacia este punto. Y nos dicen cuál es el ángulo crítico para una frontera agua-aire. Entonces, para ello,
aplicamos esta ecuación que acabamos de encontrar. Bien, en este caso ocurrirá el ángulo crítico cuando el seno de 90, perdón, cuando este ángulo que está acá sea de 90 grados. Vamos a tener acá seno de 90, que eso es 1, entonces el seno del ángulo crítico es igual a N2 partido N1 y el ángulo crítico es igual al seno inverso de N2 dividido N1. Pero para eso siempre tienen que tener un 90 grados. ¿Ah? Puede ser variable el ángulo. No, el ángulo crítico lo vamos a calcular cuando el haz refractado sea de 90 grados. Por eso siempre tiene que ser Ajá, ese va a ser el ángulo crítico. A ángulos mayores que eso ya vamos a ver qué es lo que sucede. Ujú. Entonces, ¿cuánto da el ángulo crítico en ese caso? ¿Cuánto? 48 grados. Vean, ahora, ¿qué pasa si el pez que está ahí se hace un poco hacia arriba? Y va a haber un ángulo que va a ser mayor a 48, no sé, digamos unos 60 grados. ¿Qué va a ver el pez en ese caso? Hacia adelante, pero hasta abajo. O sea, porque va a haber reflexión total, ¿no? Correcto. Va a ver hacia abajo, es decir, si acá, por ejemplo, no sé, aquí había una piedra, entonces el pez lo que va a ver es como que si esta frontera de agua actuara como un espejo. Entonces lo que va a ver es esto y va a ver la parte de abajo. No sé si ustedes han visto eso cuando ustedes se meten a una piscina. Traten de hacerlo. Meterse debajo del agua y ver la superficie. Va a haber un ángulo en donde uno va a lograr ver la parte de abajo de la piscina cuando uno está viendo hacia arriba. Sí, eso va a suceder. Entonces, en ese caso nosotros estamos en el ángulo crítico. Ahora, ¿qué pasa si el pez se coloca, no sé, a un ángulo de unos 30 grados? Mira lo de arriba, solo que. Mira, si da el 90, ¿Cómo? no puede ver así. Si está a 90, bueno, sí va a haber. Si está a 90, sí va a haber. Entonces vamos a tener al pez acá. Solo que ahora ese ángulo va a ser de 30 grados. Entonces, ¿qué va a ver el pez? Va a ver el cielo, pero va a ver la parte, No la que está sobre él, no la que pase justo en esta línea, sino la que se refracte. Que en este caso va a ser una más para arriba.
Va a ser para abajo, esta va a ser para abajo. Y bueno, eso es lo que sucede. Entonces, este ángulo crítico es el que se busca cuando nosotros queremos transmitir en una línea de fibra óptica. Pero superar ese ángulo para que haya reflexión total. Sí, porque si usamos el ángulo crítico, eso va a viajar en la superficie. Entonces, buscamos que sea un poco mayor para que siempre exista esa reflexión total interna.